La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Me he hecho mecenas del programa porque creo en el periodismo, creo en la información de calidad, en la información libre. Si no pagas por algo, tú eres el producto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. Pensamos que en estos momentos lo que hay que hacer es reforzar todas las medidas de detección precoz y de sensibilidad, y por tanto estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos, y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos. Harvey Weinstein, the once powerful Hollywood producer who was charged with 5 felony counts of predatory criminal sexual assault and rape. If you are a victim of rape or sexual abuse or sexual assault, please know that this is a new day. Law enforcement is now beginning to believe you. This is an innocent man. He is a great journalist. This is a real test of whether we actually believe in democracy and freedom of speech or not. Está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030, pero lo encontraré. Que en 2016 decía: yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Pues sí, el Servicio de Inteligencia tiene mucho que ver con la política social que se haga y con la Agenda 2030. Pero quiero que me lo explique. Que te invito a que hagamos un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho. Nadie ha pretendido repartirse nada en un despacho, porque como tú muy bien sabes, por eso el modelo lo va a decidir el partido. Yo no quiero nada de reparto, no quiero pero estar ni tu en equipo, integración en la nadie ha hablado de integración. Y bueno, ha sido ella quien me ha hecho salir para hacer esta performance, vamos a llamarla. Cuando se ha encontrado con esto, ¿qué le ha pasado por la cabeza? Bueno, yo ya tengo bastante edad para algunas cosas. Yo, no contando con la confianza del partido, pues vengo aquí esta tarde a presentaros y anunciaros mi dimisión como presidente del Partido Popular en el País Vasco. Usted me decía que nos entrometemos en la intimidad de los lechos. Mire, quien se entromete en la libertad de los lechos son ustedes, que les dicen a sus hijos y a sus hijas que si son chicos solo se pueden acostar o dormir con chicas y que si son chicas solamente se pueden acostar o dormir con chicos. Mientras yo sea ministra, también los hijos y las hijas de los diputados y las diputadas de Vox van a saber que en este país hay tantas formas de familia como formas de amar. En España estamos en un momento gravísimo político, que hay un gobierno fascio-comunista que lo que quiere es, entre otras cosas, romper y destruir la unidad de nuestra nación, de España, y que tenemos que aunar fuerzas. Buenos días, cafetera. Si usted tiene miedo al coronavirus, lávese las manos.
Fue la recomendación del New York Times. El coronavirus protagoniza hoy las portadas de los periódicos en medio mundo y ahora a 5 columnas, porque los casos de contagio ya no son en la lejana China, sino en Italia y alguno en Tenerife. No le va a quedar tinta a la prensa para cuando la pandemia de la higiene llegue a nuestro entorno. Y muy probablemente lo hará, seguramente lo hará, porque su propagación es rápida y simultánea en diversos países y en el mundo globalizado. Es difícil, extraordinariamente difícil, frenar algo así. La cuestión es si has soñado ya la corneta del apocalipsis zombie o no. Imagina ahora que el titular no sea el de un infectado por coronavirus en Tenerife, sino un infectado por gripe en Tenerife. No cambia la perspectiva, todos los años hay miles de muertos por gripe y millones de infectados. Hoy, en todo caso, los titulares son, como decimos, apocalípticos. Alerta por pandemia, las bolsas se hunden, la OMS alerta de una eventual pandemia, el pánico al coronavirus contagia la bolsa, etcétera, etcétera. Sí, la pandemia ha contagiado también a los medios de comunicación porque estamos ante una pandemia de sensacionalismo. Desde la cafetera nos preguntamos si alguien está reflexionando sobre lo que provoca en un montón de personas este estado de alarma, lo que provoca para la psicología individual y colectiva y también para la economía, como vimos con el Mobile Panic Forum. Sugerimos a los medios que, siguiendo el ejemplo del New York Times, titulen, en lugar de tanto apocalipsis pandémico, si tienen miedo, lávense las manos. Y lo decimos porque el enfoque es errado. Es que este no es un debate social. Usted no va a evitar el coronavirus metiéndose en un refugio nuclear ni aislándose de los vecinos. Tampoco le van a saltar los infectados por las ventanas como en Apocalipsis Z, porque el riesgo no es social, es sanitario. ¿Qué significa esto? Este virus no es potencialmente más mortal que otros que ya conocemos y que conviven todos los días con nosotros, pero no contabilizamos uno a uno cada caso, lo cual no significa que sea un virus inocuo. A los asintomáticos, que son el 80% de los contagiados, no se les hace el test, de forma que los expertos insisten en que seguimos en niveles similares a la letalidad de la gripe. Estos son los datos. Las tasas de fallecidos no son lo altas de otras muchas enfermedades y dependen, entre otras cosas, de lo fuerte que sea el sistema sanitario del país. Y esta es la preocupación de la OMS, de las autoridades. Eso es lo que señala Ignacio López Goñi. Existen 2 escenarios posibles. Uno, que se consiga controlar el virus y acabe desapareciendo en los humanos, como pasó con el SARS, del que prácticamente no ha habido casos en los últimos 15 años. Este escenario ya es bastante improbable, porque está bastante extendido. Y segundo escenario, que el nuevo coronavirus se incorpore a la lista de virus respiratorios como una enfermedad más o menos común. Esto último es lo que se quiere evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque un virus causante de neumonías en un 20% en el catálogo de los patógenos respiratorios puede colapsar los sistemas sanitarios de muchos países, aquellos que no están preparados, aunque su letalidad sea baja como en este caso. Por eso las medidas de cuarentena han sido tan estrictas en países como China y en otros lugares donde se están hallando estos contagios. Así que, como señala el doctor Daniel Bernabeu, lo de siempre, al final quienes pagan son los países con sistemas de sanidad menos igualitarios. El porcentaje de fallecimientos por coronavirus se sitúa en Wuhan entre un 2 y un 4%. Y alrededor de un 0,7% fuera. Por eso nuestra sanidad pública es un tesoro. Y por eso hay que defenderla y por eso hay que protegerla. Pero volvemos a insistir en el mensaje que enviábamos hace unos días. Calma e información. Y habrá quien diga, no puedo tener calma, a mí me parece un virus muy peligroso. Pero es que usted no va a estar seguro porque a usted le parezca un virus muy peligroso. ¿Por qué el coronavirus nos parece incluso más peligroso de lo que es? 1, porque potencialmente hay un riesgo. Es evidente, es un virus. 2, se incrementa por la sensación de falta de control y por otros factores que son más subjetivos. Nadie dice que sea poco, nadie dice que sea poco peligroso, sino que no es lo que nos parece, y es un matiz importante. Así que, como dice el New York Times, si usted tiene miedo al coronavirus, lávese las manos. Hoy vamos a hablar de esto, de la sensación, del miedo que genera, de por qué los virus nos generan este miedo, de por qué está afectando como lo está haciendo a las portadas de los medios de comunicación, de cómo se extiende la pandemia del sensacionalismo. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola.
Ahora ya os avanzo que van a ser días difíciles para el sosiego, porque cuando el sosiego se contrapone contra titulares a 5 columnas en las portadas de los periódicos, la gente dice, sí, pero mira lo que está diciendo todos los demás, ya, pero vayamos a los datos, a los de la comunidad científica, no a los que redactan gente como yo, ni en los periódicos, ni en las tertulias, ni a los datos, a los que dice la comunidad científica, la tasa de infectados, el riesgo de letalidad del virus, cuánto de peligroso es realmente en comparación con otros virus que ya conviven con nosotros, cómo de extendido está, estamos en los grupos de riesgo o no lo estamos, vivimos en un país del tercer mundo o no lo vivimos, sin sistema sanitario, con sistema sanitario público o privado, voy a tener que pagar cada vez que quiera ir al médico. El problema es cómo el sistema de salud afronta un nuevo virus con nuevas incorporaciones a sus camas. Básicamente está más relacionado con eso que con otras cosas. Así que, lo cual no significa que no haya que tomar precauciones, que si usted ha viajado a Wuhan o tiene un amigo italiano que tiene el coronavirus, pues está muy bien que tome las precauciones adecuadas. Pero no se dejen llevar por el pánico y el sensacionalismo, porque cada año tenemos uno. En verano suelen ser los perros asesinos, que siempre muerden a los niños desde los 3 últimos veranos. Yo, cuando era pequeño, también me mordían, pero eso no salía en los periódicos. Y en cada temporada tenemos un pánico. Ahora, el que está contento que te cagas, es el laboratorio que ha diseñado el test para detectar el coronavirus. Por cierto, que se presentó el 30 de enero. Lo digo por los casos que hay antes. El test para detectar este coronavirus se presenta el día 30. Ha crecido un 1000% en la bolsa, este laboratorio. Así que alegría para unos, inquietud para los otros. Muy buenos días, cafetera. Eso no significa que no sea un virus peligroso, que no pueda ser mortal en algunas circunstancias, también lo es la gripe. Eso no significa que haya que ningunear lo que está ocurriendo, eso hay que poner atención y hay que escuchar y hay que preocuparse y hay que hacer que el sistema sanitario esté preparado, pero cuidado con los ataques de pánico, porque es que yo creo que no hay conciencia de lo que esto supone para un montón de gente. Y lo que nos gusta, el miedo, ¿no? Han conseguido también... De eso vamos a hablar hoy aquí en el programa. Sí, a raíz de, también de sectores como los medios de comunicación han conseguido, ¿no? Que nos guste el miedo, que nos guste vivir en una película de terror, ¿no? Y en una película también de suspense en el que no sabemos qué va a pasar, pero es como que deseamos, ¿no? Que pase lo peor muchas veces. Y yo creo que, por eso muchas veces cuando vemos titulares como los de la OMS, es que en la OMS han dicho que de momento no hay pandemia. Yo creo que tenemos que quedar con eso. Es verdad que ha hablado de potencial pandemia, pero es que de momento no la hay. Pero si además puede haberla en cualquier momento. Adelantemos. Sí, el problema es la connotación que se le ha dado a la palabra pandemia. La pandemia significa que no hay solo un foco de contagio, que no surge de un sitio y es controlable, sino que hay varios focos en diferentes países simultáneamente. A partir de ahí no es el apocalipsis Z, es que ya es pandémico la gripe, pero en todo caso, más allá de eso, más allá de las preocupaciones, porque luego hay gente que además nos escribe, pero ¿cómo puedes decir? Pero si el virus puede ser peligroso o no. Será más peligroso en la medida en que los contagios se sucedan y la tasa de mortalidad crezca de forma incontrolable. Entonces sí podremos hablar de una potencialidad absolutamente descontrolada, pero no es el caso. Y en todo caso eso no lo hace menos peligroso, ni lo hace menos inquietante. Pero las cosas deben estar contenidas. Hoy vamos a hablar con Ferran Lalueza. Ferran Lalueza es un profesor de comunicación en UOC Infocom, y le vamos a preguntar también en la Facultad y el Departamento de Comunicación de la Pompeu Fabra, y le vamos a preguntar por el miedo, por qué el coronavirus genera este estado de alarma. Ferran Lalueza ha escrito un texto muy interesante, ¿por qué el coronavirus nos parece incluso más peligroso de lo que es? Vamos a hablar con él, porque analizando esta crisis podemos ver cuáles son los elementos que consiguen que se despierte en nosotros un miedo irracional. Tiene que ver con, hay un riesgo potencial, eso es evidente, pero es potencial. Ahí es donde está la esencia. Claro, se incrementa por la sensación de falta de control. Ya, pero yo no lo puedo controlar, son otros los que lo tienen que controlar. Y eso genera un sentimiento muy específico en los seres humanos, que está muy bien descrito en psicología. Y también quien hace análisis informativo y ve cómo se propagan todas estas informaciones, ¿por qué tendemos a dar más cobertura a las noticias negativas que a las noticias positivas? ¿Por qué es más fácil esa llamada de mamá, ha muerto mi amigo José Pérez? ¿Por qué esa llamada siempre nos gusta más que la de mamá, no sabes lo que acaba de ocurrir? José Pérez acaba de ser un feliz premiado con el premio de la universidad. Bueno, pues
De esto vamos a hablar, porque las noticias negativas se propagan a tal velocidad y qué efecto crean en nosotros. Y lo vamos a hablar con Ferran Lalueza. Tenemos otras muchas cosas de las que hablar, porque aunque las portadas de los periódicos están muy protagonizadas por este asunto, lo vamos a colocar en su justa medida porque hay otras muchas cosas que contar. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Como dice Simne, dice, creo que nos podemos ir acostumbrando a las crisis histéricas. Las empresas que se están forrando han visto un buen filón de dónde sacar pasta. Tú imagínate que trabajas en un gabinete de comunicación de un laboratorio farmacéutico y que te dicen, fíjate, ni siquiera te hablo de que haya gente lo suficientemente desalmada para inocular un virus, que es lo que dirían en las teorías de la conspiración, ¿no? O sea, trabajas en un laboratorio farmacéutico, oye, deja caer este virus que total, solo va a poner enfermo una pequeña comunidad y si tienes mala suerte matas a uno, pero en fin, al fin y al cabo, dice, una ciudad de 11 millones de habitantes como Wuhan, bueno, ya no voy a eso. Que eso me parece una teoría de la conspiración, nadie es tan desalmado, no existe en el mundo gente así que trabaje en ningún sector. No. Imagínate que trabajas en un gabinete de prensa y que te dicen, oye, ha aparecido un caso de un virus en una localidad. Nosotros fabricamos la vacuna. Quiero que contees cada día, cada nuevo infectado que hayas y envíes una nota de prensa. Es un trabajo inocuo. Un nuevo infectado en Majalrayo. Otro nuevo infectado en Castellote, Teruel. Otro nuevo infectado en no sé dónde. Solo tienes que contabilizarlo. No estás haciendo nada indigno, nada inhumano, nada... ¿Qué ocurre con eso? Un gabinete de comunicación trabajando específicamente para eso. Y luego, por supuesto, coronado por una nota de prensa diciendo nuestro laboratorio tiene la solución. Esto lo hemos visto con el virus de la gripe A, lo hemos visto con el virus SARS, con un montón de cosas. La manera en la que la propia información genera un estado de alarma que hace que, entre otras cosas, como ocurrió en España, se gasten millones de euros, 270 millones de euros en comprar 32 millones de vacunas que nunca fueron utilizadas para la gripe A. Eso tiene que ver con el estado de pánico. Y a mí, la ministra de entonces, Trinidad Jiménez, me dijo, ¿y qué iba a hacer? ¿No comprarlas? Porque nuestros expertos nos decían, hombre, es improbable que mute este virus, altamente improbable, pero claro, es estadística, puede ocurrir. Es una decisión política. ¿Qué hago? ¿Compro las vacunas o no las compro? Esto fue una conversación que tuve literalmente con Trinidad Jiménez, siendo ministra de Sanidad de este país, que fue la persona que encargó la compra de 32 millones de vacunas. Más de 200 y pico millones de euros en vacunas que quedaron en un almacén y muchas de ellas desaparecieron y se perdieron. ¿Eso lo hace menos grave? Vuelvo a insistir, no. Lo coloca donde tiene que estar. En el asunto médico, en el debate de la gestión de hospitales, de la gestión de salud, de la gestión del número de camas, de los recursos que invertimos en estas cosas. Obviamente nadie quiere contagiarse y obviamente si estás en un grupo de riesgos, mucho menos si tienes más de 65 años y alguna otra enfermedad, pues a nadie le apetece contagiarse de nada, ni de la gripe. De hecho, ahora lo que están recomendando las autoridades es que la gente se vacune de gripe. ¿Por qué? Porque si aparece un nuevo tipo de infección que provoca neumonía, pues va a llenar el sistema sanitario y no puede estar lleno de gente con gripe. Entonces, de lo que se pretende es evitar, pues las vacunas que antes no se ponía la gente, que se las ponga, porque así podemos dedicar los recursos, porque de lo que estamos hablando básicamente es de recursos. Esto es lo que está en las portadas de todos los periódicos, periódicos. Sobre lo que decías, dice Chucho, que habla, dice, como trabajador de emergencias, no puedo estar más de acuerdo. Dice, aún recordemos los millones gastados en vacunas contra la gripe A que se acabaron caducando. En algunos de ellos incluso ha habido investigación porque han desaparecido miles de dosis de pronto de los almacenes y ha habido un cierto debate sobre la manera en la que destinamos los recursos. Lo que pasa es que es verdad que es una cuestión de prudencia, de relación entre la prudencia, es una decisión que se basa entre la prudencia y la responsabilidad social. Obviamente el presupuesto de un país se puede permitir gastar 230 millones de euros o 270 millones de euros en prevención y en eventualidades. Prevención ante una eventualidad. Y eso está bien que lo haga y además, pues si eso contribuye precisamente al sosiego y a la calma social, lo que pasa es que a lo mejor... Pero, insisto, la irresponsabilidad de la manera en la que se está tratando esto, como si fuera realmente el apocalipsis Z, la irresponsabilidad consiste en que no sabemos el efecto que provocan muchas personas que viven esto con verdadera angustia. Pero es que además esto tiene consecuencias económicas. Ya no lo digo por mí, que no estoy muy preocupado por ese asunto, pero estos periódicos que están titulando con semejante ataque de pandémico pánico
deberían estar pensando que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Mobile World Forum, en el Mobile World Congress, es algo que puede ocurrir en otros muchos espacios de trabajo, en otros muchos espacios financieros. Y tiene consecuencias económicas directas. Más de 500 millones de euros, dicen, para la ciudad de Barcelona, entre otras cosas que han quedado paralizadas. Así que, bueno, en fin, ahora va a ser muy difícil defender el debate de la responsabilidad en un tiempo en el que los titulares se publican a 5 y 4 columnas hoy en los periódicos. No va a quedar tinta, como decíamos al principio, el día en que realmente ocurra algo que provoque titulares de esta dimensión. Bueno, mientras tanto, en efecto, la OMS sí ha pedido a los países, a los gobiernos, que se preparen para una pandemia, que preparen sus sistemas sanitarios para una afluencia diferente a la normal de contagiados y de afectados en este tipo de patologías, y especialmente que pongan los recursos a disposición y los protocolos. El Gobierno de España ya ha anunciado que está actualizando los protocolos prácticamente con cada comunidad autónoma y en colaboración con la Unión Europea. Pero la OMS dice, no es pandemia, pero hay que prepararse. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. Esto es lo que dice la OMS. Mientras tanto, el Ministerio, las autoridades en España, dice que trabajan con las comunidades autónomas. Pensamos que en estos momentos lo que hay que hacer es reforzar todas las medidas de detección precoz y de sensibilidad, y por tanto estamos trabajando en todo un paquete de medidas para ampliar información en puertos, en aeropuertos, y para tener a toda la red sanitaria preparada para detectar a la mayor brevedad posibles casos y descartarlos o darles la terapia que está prevista en nuestros protocolos. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con un experto sobre la propagación de las noticias negativas, el efecto que tienen, las consecuencias, por qué las noticias negativas nos inquietan más que la propia patología, por qué ocurre esto, qué fenómeno se da en nuestros cerebros, por qué asistimos a este asunto. Bueno, y lo vamos a hablar ahora a continuación. Pero, como decimos, hoy es la portada en todos los periódicos, y como este programa básicamente también consiste en contestar a la información de la gran agenda setting, de poner las cuestiones en su justa medida, pues vaya como vacuna el editorial de la apertura que lanzábamos hoy. Y siguiendo las recomendaciones del New York Times, si usted teme al coronavirus, lávese las manos. Esto es La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, mientras tanto, la polémica política en España está situada en el gobierno y en el acceso que unos medios han apuntado tendrá el vicepresidente del gobierno a los informes de los servicios secretos del CNI. Pablo Iglesias tendría acceso a la comisión que estudia los secretos oficiales y los secretos del CNI. Eso ha hecho que algunos medios de comunicación lo vivan con preocupación. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ha sido alimentado. ¿Por quién? Por las palabras del expresidente del gobierno, Felipe González. Está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030, pero lo encontraré. Que en 2016 decía, yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Bueno, pues sí. El servicio de inteligencia tiene mucho que ver con la política social que se haga y con la Agenda 2030. Pero quiero que me lo expliquen. Así que sí, Felipe González ha dicho que le expliquen por qué Pablo Iglesias. Esto ha tenido una cierta repercusión. Hoy lo vemos en La Vanguardia, lo vemos en algún medio de comunicación. Que le explique por qué Pablo Iglesias está en la comisión del CNI. El expresidente del gobierno español apuntó con ironía que le está costando trabajo ver la relación entre la Agenda 2030 y la agenda social con la comisión de inteligencia. Lo dijo ayer en Valencia
cuestionando con ironía que Iglesias forme parte de la comisión del CNI, de los servicios secretos, donde, bueno, se conocen algunos detalles sobre la geopolítica mundial, investigaciones que esté llevando a cabo el CNI. Yo, por la información que yo tengo y por algún informe del CNI que he visto, alguna cosa de estas que además algunos han terminado publicados en la prensa, pues sobre tensión en la frontera con Marruecos, problemas con la importación de la mandarina y ese tipo de cosas. Los informes que llegan al gobierno llegan bastante cercenados en sí mismos. Por supuesto, no llevan el nombre de las fuentes, ni más bien hacen análisis geopolítico sobre los intereses comerciales, las dificultades que puede tener según qué embajador en según qué región por el ascenso de según qué grupos. En fin, digamos que son informes. Hombre, resulta sensato que un vicepresidente del gobierno tenga acceso a esa información. Resulta sensato. Pero, insisto, tampoco es que estemos hablando de la Guerra Fría, tampoco es que estemos hablando de misiones encubiertas de nuestros servicios secretos colándose para asesinar con neutrinos a espías de la inteligencia de otros países. Digamos que tenemos un servicio secreto bastante adaptado a la democracia. Pero sea como sea, mientras tanto, hay una cierta polémica con eso que se ha resuelto con estas palabras y que hoy viene recogida en algunos periódicos. También, tensión en la derecha. Una tensión extraordinaria que se vive en el seno de Ciudadanos. Ayer lo pudimos ver en una situación que ocurrió. Inés Arrimadas de pronto se encontró en un acto con Francisco Igea. Todo indica que Francisco Igea va a competir contra Inés Arrimadas por liderar Ciudadanos. Así que se vivió un momento de tensión rodeados de cámaras, en un momento que merece ser escuchado. Que te invito a que hagamos un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho. Nadie ha pretendido repartirse nada en un despacho, porque como tú muy bien sabes, por eso el modelo lo va a decidir el partido y la yo no quiero nada de reparto, no quiero pero estar ni tu en una equipo, ejecutiva. Integración en la Nadie ha hablado de integración, lo sabes, y yo si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones, por eso. Las podemos hacer. Es decir, que como no tengo hemos problema hecho ninguno. muchas veces conversaciones en privado, hemos estado reunidas en mi despacho 2 horas, hemos hablado los equipos. A partir de ahora, cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes. Yo estoy dispuesto, naturalmente. Y que sean los militantes si los que decidimos decidan, presentarnos, ¿vale? naturalmente que estoy decidido. Y gracias por venir y muchas gracias por el trabajo que haces como vicepresidente. Igualmente. Estás haciendo un trabajo fantástico. También haces un buen trabajo. Seguimos, y pase lo que pase, vamos a salir unidos y adelante y reforzados, ¿vale? Gracias, respetando el resultado de la militancia. Gracias, por supuesto. Paco. Bueno, pues hubo bastante malestar, porque Francisco Igea dice que él acudió al acto donde estaba Inés Arrimadas, pero que Inés Arrimadas había motivado, digamos, había empujado para que ocurriese esta escena, esta situación, probablemente porque se quería presentar como, digamos, la líder de facto, invitando al pupilo a que tome parte del proceso. Y así lo explicó Igea en Televisión Española, acusando a Inés Arrimadas de haber orquestado esto. Y bueno, ha sido ella quien me ha hecho salir para hacer esta performance, vamos a ver. Cuando se ha encontrado con esto, ¿qué le ha pasado por la cabeza? Bueno, yo ya tengo bastante edad para algunas cosas, ¿no? Y la verdad, bueno, me parece un poquito de sobreactuación, ¿no? Y es unas cosas que a veces en la política la gente nos echa mucho en cara, ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas con más naturalidad y que a veces sobreactuar no es una buena cosa. Yo creo que esto no es lo que esperaban los militantes. Un teatrillo que monta Inés Arrimadas para que parezca que hay una cierta cordialidad, pero claro, intenta liderarlo ella y Igea no se deja, y aquí vemos la parte de atrás del teatro y donde se manejan las cuerdas de las cortinas y toda la cosa esta, la maquinaria de la parte teatral. También creo que no hacía falta afinar mucho para darse cuenta de que, hombre, muy natural no era la situación, porque la imagen era ellos dos rodeados de cámaras, rodeados de micrófonos, hablando de cuestiones, bueno, pues que tendrían que ser más privadas, ¿no? Y además luego también muy rocambolesco, porque la conversación iba por ahí, ¿no? No, tenemos que hacer públicas nuestras conversaciones, pero si ya las estáis haciendo, ¿no? Entonces era como, bueno, éramos conscientes de que eso, bueno, pues tenía bastantes posibilidades de que fuese todo un teatro. Pero probablemente el tiro no ha salido muy bien afinado, porque ha creado una polémica donde todavía no existía. Igea no estaba a la altura en la contienda de Inés Arrimadas, y esto lo ha colocado, aunque se ha visto un intento por parte de Arrimadas de protagonizar la situación, de reclamar demasiado su espacio allí, y ha quedado un poco grotesco.
en mi opinión. Veremos a ver, porque, como dice Elena Noruega, Arrimadas acabará siendo rescatada por Tarantino. Así que... Pero bueno, en todo caso, expectación. Este ha sido el último chascarrillo político. Bueno, ¿qué digo? El último. Hoy tenemos un día cargado de chascarrillos. Ayer dimitió Alfonso Alonso, el presidente del Partido Popular Vasco, y en nuestro capítulo sobre las tensiones en la derecha ya sabéis que todo esto tiene que ver con que desde Madrid Pablo Casado ha nombrado a Carlos Iturgaiz como candidato del PP vasco. Así que Alfonso Alonso, el que era el candidato, ha dimitido, y además ha dimitido como presidente del PP vasco. Y lo ha hecho con estas palabras. Yo, no contando con la confianza del partido, pues vengo aquí esta tarde a presentaros y anunciaros mi dimisión como presidente del Partido Popular en el País Vasco. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Para mí, personalmente, significa poner final a una larga etapa de compromiso y dedicación a la actividad pública y a la actividad política, sirviendo durante mucho tiempo como cargo público en distintas responsabilidades aquí en el País Vasco, en el Ayuntamiento de Vitoria, como concejal y como alcalde de la ciudad, en el Congreso de los Diputados, en distintas responsabilidades, también en el Gobierno de España y finalmente en el Parlamento Vasco y en la presidencia de este partido en el País Vasco, también la presidencia provincial del partido en Álava. Por tanto, yo quiero deciros que para mí eso es mi vida. Así que el PP Vasco, el último espacio de moderación dentro del Partido Popular, es entregado a las manos de alguien como Carlos Iturgaiz. Ya lo contamos ayer, Carlos Iturgaiz, que sufrió una sanción, ¿os acordáis? Porque votó falsamente en nombre de Mayor Oreja, desplazó así la mano en su escaño, votó y le pillaron. Y entonces le pusieron una sanción de 1 mes. Bueno, Carlos Iturgaiz, que en fin, no es precisamente un moderado, ayer concedió algunas entrevistas. El nuevo candidato del Partido Popular. Para que nos hagamos una idea, Carlos Iturgaiz fue entrevistado, entre otras cosas, por Federico Jiménez Los Santos. Allí habló del fasciocomunismo que nos amenaza y la necesidad de un acercamiento PP-Vox. Pero siendo usted presidente, usted tendría como pupilo a un chico de Amurrio que se llamaba Santiago Abascal, hijo. Sí, señor. Y era vicepresidente de Nuevas Generaciones. Bueno, ¿y qué tal relación tiene ahora con ellos? Fantástica. Sí es una persona maravillosa, Santiago Abascal. Bueno, y Santiago Abascal, pues ha decidido... ¿Por qué no están juntos? O sea, pero es que además en el País Vasco he leído que van a presentar candidatos solo en los municipios, pero no candidato al Endacari. O sea, ¿y por qué no le presentan a usted, ya que son amigos? Es que no lo entiendo. Vamos, lo entiendo y me fastidia. No, pero entre otras cosas, yo le oí a algunos dirigentes de Vox, pues porque que no estamos juntos, porque tampoco quieren los de Vox, ¿no? Pero porque en este momento estamos diferenciados, pero hay planteamientos también, hay que decirlo, que estamos muy cerca, y ahí estamos cerca y lo están haciendo muy bien, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en esa colaboración que tienen con el gobierno de Andalucía, que también lo está llevando el presidente Juanma Moreno, y lo están haciendo también con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y lo está haciendo con mi amigo Miras en Murcia. Por lo tanto, mire, lo importante en estos momentos es que sepamos analizar que en España estamos en un momento gravísimo político, que hay un gobierno fasciocomunista que lo que quiere es, entre otras cosas, romper y destruir la unidad de nuestra nación, de España, y que tenemos que aunar fuerzas, estando juntos, oyendo por separado, pero sin duda teniendo muy claro todos nosotros de que el enemigo político que tenemos delante viene a destrozar todo lo que hemos hecho durante siglos. Seamos conscientes de lo que tengamos y entendamos cuál es el proceso que se está dando en España, que esto no ha empezado ahora, es un proceso que empezó con Zapatero. Bueno, este no es el asunto que protagoniza en todo caso la actualidad hoy, sino que la actualidad está protagonizada precisamente por el miedo a la pandemia, el miedo al coronavirus. Y os anunciaba al principio del programa, cuando comenzábamos, que nos ha llamado mucho la atención muy positivamente un artículo de Ferran Lalueza. Ferran Lalueza, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Un artículo donde ponías en evidencia cómo el miedo se convierte en un elemento que se propaga a una extraordinaria velocidad. El riesgo, cómo lo percibimos los ciudadanos.
Y escribías un texto, ha tenido mucha repercusión, veo que hoy lo replica también, está escrito en The Conversation originalmente, pero está publicado también en el diario.es. Y hablabas, entre otras cosas, en primer lugar, de la desinformación y las consecuencias tan nefastas que tiene, ¿no? Sí, la desinformación es algo muy negativo porque nos perjudica de manera directa, pero en determinados ámbitos es particularmente nefasta por su impacto, ¿no? En el caso de la política, por ejemplo, porque es un área que puede tener consecuencias en cada rincón de nuestras vidas, y por supuesto en el ámbito de la salud, porque al final nos estamos ahí jugando lo más sagrado, que es nuestro bienestar, ¿no? Y en este sentido, cuando estamos desinformados, tendemos a tomar decisiones que a veces van en contra de nuestros propios intereses, que es lo peor que podemos hacer. Claro, es que nos llama la atención porque el enfoque que tienen los grandes medios de comunicación y la propia agenda setting habla más de el temor y los riesgos para los ciudadanos, cuando en realidad las autoridades sanitarias están hablando de las necesidades de la estructura sanitaria para abordar un fenómeno como el que se está dando. Pero decías en tu texto, hacemos más caso a las informaciones alarmantes sobre el coronavirus que a las informaciones tranquilizadoras. ¿Por qué? Es así, yo diría que es un fenómeno casi biológico, en el sentido que estamos programados genéticamente para estar muy pendientes de aquello que percibimos como una amenaza, lo sea realmente o en cualquier caso sea percibido como tal, ¿no? Por motivo muy fácil de entender, porque cuando vemos que hoy hace una mañana fantástica, podemos ser más o menos conscientes de ello, pero no nos va a cambiar la vida. En cambio, cuando hay un peligro que realmente nos acecha, en ese caso sí que conviene estar muy alerta. Entonces, esta programación biológica, como decíamos, nos lleva a focalizarnos particularmente en aquellas cosas que percibimos como una amenaza. Entonces ya pueden las autoridades sanitarias cansarse enviándonos mensajes tranquilizadores, llamando a la calma y diciendo que la situación pueda estar más o menos bajo control, porque solo falta que nos llegue una pequeña información, ni siquiera hace falta que sea fiable, ni siquiera hace falta que sea cierta, poniendo el énfasis en la peligrosidad de un determinado fenómeno, como para que nosotros solo veamos eso e ignoremos todo lo demás. Claro, porque defiendes, se propaga un miedo no desmerecido, porque hay un riesgo potencial y eso es evidente, pero la sensación de falta de control y de algunos otros factores hacen que el miedo nos parezca, digamos que el virus nos parezca incluso más peligroso de lo que es. Sí, haces muy bien en puntualizar que ciertamente estamos ante un riesgo que conlleva una peligrosidad clarísima, ¿no? O sea, no es un tema que realmente haya que tomarse a la ligera, porque desde hace semanas está causando la muerte de muchas personas, con lo cual el primer elemento para que un riesgo sea percibido como un peligro serio justamente es las posibles consecuencias que ocasiona, ¿no? Y en este caso las consecuencias son incluso letales, con lo cual digamos que está en el top, ¿no?, de los riesgos. Pero esto sería un elemento claramente objetivable. Desde ese punto de vista, pues nada que decir. Lo que ocurre es que a ese criterio, a ese factor de percepción de riesgo, se suman otros factores que son absolutamente subjetivos y que pueden sobredimensionar el riesgo con mucha facilidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar más o menos familiarizados o no con ese riesgo. Cada año tenemos epidemia de gripe y como es una cosa con la que estamos familiarizados, pues todos la relativizamos. Las personas que están en situación de riesgo pueden decidir optar por vacunarse y a partir de ahí pues sabemos que cada año la gripe también va a causar una serie de víctimas mortales, ¿no? Pero es una cosa que tenemos ya interiorizada y que por tanto seguramente no nos causa ninguna preocupación añadida. En cambio, el coronavirus es un virus nuevo, se ha detectado hace poco y a partir de ahí incluso los propios especialistas están enfrentándose para intentar tener la máxima información sobre este virus, porque parten casi de cero, con lo cual ese desconocimiento, esa falta de familiarización con el riesgo, incrementa de manera muy significativa la peligrosidad con la que lo percibimos. Ese sería, por ejemplo, uno de los factores que claramente pueden decantar la balanza hacia percibir la peligrosidad como más elevada incluso de la que realmente existe. Claro, estamos hablando de la percepción de la peligrosidad, de cómo lo percibimos. El miedo es libre, cada uno lo puede percibir de forma gravísima y pensar que tiene que quedarse refugiado en casa, pero eso no le va a hacer menos posible el contagio, o digamos que el miedo siendo gratuita. Pero tú decías una cosa que me ha gustado mucho, es que la propia controversia provoca que percibamos mayor peligrosidad a la hora de evaluar un riesgo, es decir, el hecho de que exista debate sobre el peligro o no hace que lo percibamos como mucho peor.
Es exactamente así. El hecho de que no haya unanimidad, de que no haya consenso a la hora de evaluar ese riesgo, provoca que automáticamente incrementemos la percepción de peligrosidad. Eso también es relativamente fácil de entender, porque cuando uno no es experto en la materia y alguien te dice, oye, esto es blanco, y otro te dice, oye, esto es negro, lo que acabamos teniendo seguro es que la percepción de seguridad que tenemos es que uno de los dos, por lo menos, quizá los dos, pero al menos uno de los dos nos está mintiendo. Y lógicamente eso genera una sensación de desconfianza. La desconfianza está muy, muy, muy cerquita del miedo, con lo cual esa desconfianza con mucha facilidad acaba convirtiéndose en miedo, ¿no? Tenemos la sensación de que nos están engañando, de que nos están ocultando algo, y de eso al miedo hay un paso muy, muy pequeñito. Claro, nosotros estamos recomendando que se escuche a las autoridades y que además se haga con respeto, porque solamente desde el respeto a lo que digan las autoridades sanitarias, los que lo conocen, tomaremos las decisiones y cumpliremos las instrucciones que en algún momento alguien dará para algo y habrá que cumplirlas. La irresponsabilidad consistiría en decir, no, esto no es nada. Eso también es irresponsable. Pero la cuestión es que el miedo tampoco contribuye, aunque, digamos, como decía el New York Times, si tiene miedo, lávese las manos, que ese es el único, ahora mismo, el único conocido, el único elemento anticontagio conocido. Pero tú decías algo que me ha gustado mucho. Decías, claro, luego está el debate que está polarizado entre la información que lanzan los medios y luego un gran debate social que se da en redes sociales, donde además todos nos hemos hecho súper expertos en el manejo de estas crisis sanitarias, ¿no? Sí, todos parece que tenemos la solución mágica y que nuestra opinión es realmente relevante y significativa y que va a marcar la diferencia. Seamos realistas, no es así. Son muy pocos los expertos en este campo y por tanto haremos muy bien en escucharles, ¿no? El problema es que así como los medios de comunicación tradicionales han hecho los deberes y se esfuerzan, también podemos encontrar a veces alguna carencia o alguna laguna, pero en general digamos que hay profesionales que se esfuerzan para transmitir la información que justamente las autoridades sanitarias están transmitiendo a la población. En cambio, en las redes sociales nos encontramos de todo. También las autoridades sanitarias y los especialistas las utilizan para dar pautas de conducta adecuadas que puedan tener un valor preventivo para evitar pues que cunda el pánico, para evitar, por ejemplo, que adoptemos posturas xenófobas, como desgraciadamente está ocurriendo. Es decir, también las redes sociales sirven para todo eso. Pero eso convive con todo un magma de contenidos que no tienen ningún rigor, que no tienen ninguna precisión, que no tienen ningún valor informativo ni preventivo y que incluso en algunos casos han sido creados justamente para desinformar, para desestabilizar, para generar la sensación de miedo o para defender determinados intereses, incluso a veces comerciales, ¿no? Con lo cual, cribar dentro de ese magma de las redes sociales cuál es la información valiosa y cierta y cuál es aquella que en lugar de aportarnos una ventaja, un beneficio, nos va a perjudicar, muchas veces es complicado. Ferran Lalueza, profesor de comunicación en la UOC, también en la Universidad Pompeu Fabra. Muchísimas gracias, Ferran. Ha sido un placer charlar con vosotros. Es que fijaos la importancia. Hoy estamos hablando sobre el miedo que se genera, la manera en la que el miedo se propaga, por qué es grave y por qué hay que denunciarlo, por qué nosotros estamos poniendo el foco en este asunto, en este elemento y no en otros elementos. Ya hablaremos con un científico mañana, con algún virólogo que nos diga, bueno, la parte más singular, científica de este asunto, no la parte institucional, no la parte de la necesidad institucional de mejorar el sistema sanitario para evitar estas propagaciones o estos riesgos. No, hablaremos de un científico, con un científico que nos explique esto. Pero ¿por qué hoy hablamos del miedo? Porque se está dando un fenómeno en muchas sociedades que están denunciando ya en algunos medios de comunicación internacionales. Se está dando el fenómeno de la xenofobia expandido a gran velocidad a cuenta del coronavirus. Hay colegios ya que están teniendo problemas con los niños de ascendencia china, porque el resto de los alumnos, precisamente basados en este mensaje, en este discurso del miedo, en este discurso de la desinformación, están comportándose de forma verdaderamente lamentable en los patios de los recreos. Así que el miedo, es verdad, es gratuito, se propaga a gran velocidad por estos elementos que nos contaba Ferran Lalueza, pero cuidado con atender a los discursos que hacen los cuñados, que siempre tienen una solución precisamente para luchar contra el coronavirus. También algunos cuñados que escriben en las redes sociales diciendo, esto no es nada peligroso, pues yo me relaciono en Wuhan todos los días comiendo en los chiringuitos con la gente. Pues tampoco.
pero tampoco aquellos que están trayendo el apocalipsis Z a nuestra puerta diciendo que vamos a morir todos como sociedad, porque tampoco es verdad. Así que, ante la duda, si usted lo que tiene es miedo, lávese las manos y tome medidas higiénicas, que es lo que a lo mejor este virus va a ayudar a que la gente se tome un poco en serio así, en genérico, y aprendamos a convivir con los virus que también forman parte de nuestra rutina y de nuestra vida. Pero bueno, mientras nos quede un buen titular a 5 columnas, ¿para qué queremos más? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotros aquí, que tenemos que hablar también de ecología. Tenemos muchas cosas todavía que tratar aquí en el programa. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que analizamos también la información internacional, la manera en la que las noticias internacionales recorren, si ponemos el satélite en marcha, como la fotografía de los sucesos se va fijando en las retinas. Y hemos visto hoy, muy de actualidad, Harvey Weinstein, el gran productor cinematográfico, ha sido declarado culpable de violación y ataque sexual. Una gran repercusión en medios de todo el planeta. A verdict reached in the closely watched trial of Harvey Weinstein, the once powerful Hollywood producer who was charged with 5 felony counts of predatory, criminal sexual assault and rape. Y la abogada de una de las víctimas se dirigía precisamente a todas las víctimas y con el mensaje de que la justicia empieza a dar credibilidad cada vez más a estos testimonios. Harvey Weinstein. If you are a victim of rape or sexual abuse or sexual assault, please know that this is a new day for victims of gender violence. Law enforcement is now beginning to believe you. Hallado culpable, es un criminal sexual, hallado culpable, y decían las víctimas, las mujeres ya no serán víctimas de Harvey Weinstein, un criminal sexual. El jurado halló culpable de violación a este todopoderoso magnate de Hollywood. Aunque ha evitado la cadena perpetua, ahora se enfrenta a una pena de hasta 29 años de cárcel. Hoy protagoniza un montón de medios de comunicación y un montón de informaciones por todo el mundo. Ahora es el juez el que tendrá que dictaminar cuál será el tiempo que tendrá que pasar en la cárcel finalmente Harvey Weinstein, que está alegando problemas de salud. De hecho, lo que estoy viendo en las informaciones de última hora es que ha sido trasladado al hospital por palpitaciones cardíacas, dicen, tras ser declarado culpable por violación y agresión sexual, aunque fue absuelto por otros 3 cargos. Bueno, el caso es que protagoniza la información global también el nombre de este magnate de la producción cinematográfica, Harvey Weinstein, la persona cuyo caso dio el pistoletazo de salida al movimiento Me Too. También, protagonista, Julian Assange. Comienza el juicio. Roger Waters, ayer el músico, decía: el caso es una prueba de si creemos en la democracia y en la libertad de expresión o no creemos en ella. Journalist. This is a real test of whether we actually believe in democracy and freedom of speech or not. Este es el verdadero test, el test real para ver si creemos en la democracia y si consideramos o no el derecho a la libertad de información, a la libertad del señor Assange, que contó al mundo algunas de las atrocidades que estaba cometiendo el ejército de los Estados Unidos a través de WikiLeaks.
lo explicó al mundo, lo que le ha conllevado un periplo judicial exhausto, terrible, terrorífico para Julian Assange. También la mirada puesta en Chile, las protestas en el Festival de Música de Viña del Mar. Piñera, asesino, gritaban en la actuación de Mon Laferte. Hubo unos incidentes bastante serios. Tensión todavía la que se vive en las calles de Chile. Bueno, y además tendríamos que... sí, Waters, me dice Pilar, que también dijo que no tendrá un juicio justo en Estados Unidos, que no debería ser extraditado. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Sí, hay bastante revuelo con todo este tema. En nombre de Julian Assange, es verdad que sigue suscitando pues reacciones encontradas, pero cada vez hay más voces que se muestran en contra de la extradición. The Guardian también, por ejemplo, ha hecho un editorial pues rechazando la posibilidad de que sea enviado a Estados Unidos, y el propio Roger Waters, que mencionabas, entre las cosas que dijo también es que veía imposible que el periodista y el fundador de WikiLeaks tuviera un juicio justo en Estados Unidos. Aumentan las voces, aunque claramente desde Estados Unidos hay una intención clarísima, y además está construyendo el caso para recalcar que las acciones de Julian Assange y las filtraciones que hizo WikiLeaks pusieron en peligro a confidentes y a mucha gente inocente, que es la manera en la que lo están intentando pues presentar, y claramente va a ser complicado evitar este caso, pero realmente está empezando a haber una campaña para intentar parar o de alguna manera amparar a Julian Assange. Oye, te quería preguntar por un asunto, porque hay una polémica en Bélgica, en el Carnaval de Bélgica, acusado de antisemitismo. Siempre se burlan de los judíos, pero amparándose en la libertad de expresión y el derecho a la blasfemia, lo han vuelto a hacer este año pese a estar en el punto de mira, ¿no? Sí, es que se trata de un caso bastante particular. Es una pequeña localidad en Flandes, en la parte flamenca de Bélgica, que se llama Alost, que tiene un carnaval muy tradicional, que de hecho se lleva celebrando desde más de 600 años, y que tiene esta tendencia y esta costumbre de reírse un poco de todo, de burlarse, pues con un tono bastante, quizá un pelín extremista y un poco pasándose de la raya. Es verdad que acostumbran a burlarse de todos, pero siempre tienen una cierta fijación con burlarse de la comunidad judía, y acostumbran en los desfiles y a que haya pues carrozas y a que haya gente disfrazada y riéndose especialmente de la comunidad judía, ¿no? Pues caricaturizando a muchos de ellos, incluso incidiendo en algunos de los tópicos de la avaricia, en fin, este tipo de cosas. Es algo que ya se venía produciendo desde hace mucho tiempo, y el año pasado la UNESCO fue sensible un poco a todas las denuncias y decidió retirar este carnaval de su lista de patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Era una especie de toque de atención. Lo hizo porque consideraba que la celebración del carnaval era racista y antisemita. Entonces, en este año había mucho interés por ver lo que iba a pasar con este carnaval. En Alost, pues en el pueblo reaccionaron con bastante enfado. Realmente no les hizo ninguna gracia en UNESCO, y con cierto espíritu desafiante, ¿no? El alcalde de la ciudad entonces dijo algo así como que no les echaban, sino que se iban ellos. Por este motivo estaban todos los focos puestos en el carnaval de este año, y este año pues han repetido todos estos estereotipos. Incluso algunos consideran que los han llevado más lejos. Ha habido gente disfrazada de judío pues como si fueran insectos, cucarachas, en fin, ha habido bastante irreverencia, digamos, una serie de actitudes y de mensajes. También habría pues eso, abundancia de lingotes de oro. Han recalcado y han intentado pues reafirmarse en su derecho a la blasfemia, como dicen ellos, en su derecho a la libertad de expresión. Ellos justifican que se ríen de todo, que también se ríen de los políticos belgas, del Brexit y de otras muchas cosas. El problema de todo esto es que además Alost es una comunidad pues que está un poquito en el punto de mira, porque bueno, el partido flamenco de extrema derecha, el Vlaams Belang, es la segunda fuerza más votada. La primera fuerza más votada es el N-VA, que es el partido nacionalista flamenco, y es una zona que ya se señala un poquito por
por el extremismo, que además es una de las zonas en las que históricamente hubo cierto colaboracionismo en la época de los nazis, y hubo, pues se calcula que hasta 25.000 personas deportadas desde esta zona. Por ello se intenta, hay una línea muy fina ahí en la que se está pisando entre el derecho a la libertad de expresión, la blasfemia, y realmente en reabrir y en volver a traer o a recuperar pues determinados prejuicios y determinados sentimientos antisemitas que preocupan bastante en el contexto actual de auge de la extrema derecha y de propagación de este tipo de ideologías, de ataques incluso racistas, de xenofobia. En este sentido, por eso ha llamado más la atención, y de hecho estaba pendiente buena parte de las autoridades internacionales. Ha habido reacciones por parte de la Comisión Europea, que también ha considerado que no es una vergüenza el carnaval y que se debería, y hay llamamientos para prohibirlo o para de alguna manera intentar que estas situaciones y que estas provocaciones no se sigan produciendo. Y tenemos que, a ver si podemos poner el foco en los próximos días, porque estamos siguiendo con mucha atención una noticia que está pasando muy inadvertida en la prensa mundial. Ya hemos hecho aquí en la cafetera, hemos hecho algún comentario sobre esta devastadora plaga de langostas del desierto que se está extendiendo por 12 países. Son 12 países afectados, 30 millones de personas amenazadas por el hambre. Imaginaos, están destrozando cultivos, siendo hectáreas, millones de hectáreas devastados por nubes de insectos. En algunos casos llegan a sumar 150 millones de ejemplares por kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, un enjambre de 150 millones de langostas devora cada día la misma cantidad de alimentos que una ciudad de 35.000 habitantes. Cada día, dicen los expertos. Es una tragedia humanitaria, medioambiental, gigantesca. Es la peor plaga de langosta del desierto en 50 años. Las zonas más afectadas, dicen los expertos, pueden albergar hasta 150 millones de estos insectos por cada kilómetro cuadrado, y ya ha llegado a Kenia. Hay mucho temor entre las organizaciones sobre los efectos tan devastadores que esto puede tener para las hambrunas de la región, porque se están terminando con muchísimas de las zonas de cultivos, que es el principal y único sustento en algunos de estos lugares. Estas grandísimas plagas de langosta que han llegado a Kenia, pero los datos son completamente espeluznantes. 150 millones de ejemplares, 12 países afectados, 30 millones de personas amenazadas por el hambre. Las imágenes son, como os podéis imaginar, absolutamente apocalípticas. Estas sí son apocalípticas. Bueno, pues veo algunos artículos ya que están señalando que la plaga de langosta africana está llegando a Canarias de forma muy poco contundente todavía, pero que la calima ha ayudado a que las islas se vean sumergidas en un caos total, que ahora se suma la llegada de esta plaga, y los propios ciudadanos, los propios internautas están enviando a las redes fotografías de la langosta africana en Tenerife, en algunas de las fachadas de Tenerife. Bueno, que por cierto, sí, realmente además preocupa bastante la extensión y la rapidez con la que se está extendiendo. Este tipo de plagas no son raras, son hasta cierto punto frecuentes en estos países en determinadas épocas del año, pero esta está realmente sorprendente por su virulencia, ¿no? Y decías, ha llegado a Kenia, pero está también en Somalia, en Etiopía, pero es que está amenazando ya seriamente Sudán, Uganda, Tanzania, Djibouti. Es una franja de territorio enorme la que está cubriendo, y realmente tiene un potencial destructor que preocupa muchísimo, y que puede además afectar no solo a la hambruna, sino al desarrollo y a la prosperidad económica. En fin, el crecimiento le puede afectar en muchas direcciones, y realmente hay un llamamiento bastante intenso de las ONGs y incluso de la FAO, de la Organización de Alimentación de Naciones Unidas, para intentar combatir o intentar prevenir este problema en concreto. Pues bueno, lo vamos a seguir con mucha atención. Nos parece muy preocupante, que por cierto enviamos un saludo a todos aquellos oyentes que están en Tenerife, en Gran Canaria, que están viendo esta calima que se ha apoderado del clima, y que nos decían están viviendo también una situación realmente angustiosa allí, y les enviamos desde aquí un abrazo muy especial, un saludo muy cariñoso. Mira, vamos a estar atentos al WhatsApp por si nos queréis dejar testimonio, que podemos ponernos en contacto con vosotros si estáis allí en Tenerife, en Canarias, y estáis viviendo esta calima que nos decía, tenéis que poner el foco por aquí, porque realmente estamos viviendo una situación muy angustiosa. Bueno, pues con la mirada puesta en todo este asunto. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con
Nosotras aquí un poquito más, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Ay, si para eso te llamaba yo. Javier Gallego, feliz cumpleaños, buenos días, tontorrón. Muchas gracias. Los que me conocen, mira, voy a contar algo, Javi, algo patético. Hace una semana, Pilar de la Peña me puso un mensaje en WhatsApp, en directo por WhatsApp, diciendo: Fer, no te quiero dejar mal, me puedes felicitar que es mi cumpleaños. Después de 10 minutos hablando. O sea, estoy acabado. Pero en todo caso, sí, las redes sociales, las redes cibernéticas te saludan en tu cumpleaños. ¿Cuántos cumples? Si estás hecho un mozalbete. 45, ya me han caído 45 palos. Ay, por la chepa. Pero en fin, mala llevamos rima. con... Ya. No la termines. Qué mala rima va a tener este año, pero bueno, va a ser... Que bastante tengo yo con lo mío. Va a ser un gran año. Javier Gallego, oye, pues digo yo que harás una celebración de rockero, solo como yo te imagino. Hombre, por supuesto, perdiendo la cabeza, la dignidad, subiéndome a las mesas y cantando a voz en grito alguna canción. Sí, algo haremos, evidentemente. Ten cuidado con las multitudes. Ten cuidado con las multitudes, que hoy la prensa está diciendo que no hay multitud buena, que toda multitud conlleva coronavirus. Estoy muy asustado. He abierto el periódico esta mañana y me he comprado una mascarilla. Yo, bueno, no te lo he dicho, pero he vestido con un condón gigante que me cubre por entero. Ah, mira, qué buena elección, sí, es verdad. Hoy estamos en carnaval. Claro, totalmente. No, pero ¿qué te parece esto? Estábamos diciendo, el miedo, la precaución siempre es positiva, no nos parece mal, ¿no? Pero este apocalipsis que se está viviendo en la prensa, esto sí que es un apocalipsis informativo, el pánico con conteo diario de personas. Digo, si es que si cambias el nombre por un infectado por gripe hoy, que el titular sería médicamente igual de preocupante, pero claro, no, lo miraríamos como diciendo, pero este señor se ha vuelto loco, ¿cómo titula esas 5 columnas? Efectivamente, de hecho, creo que la cifra de muertos el año pasado por gripe fue de 6.000 y no abrió ninguna portada, es algo que ocurre con frecuencia. Este año, de hecho, creo que el brote está siendo incluso más virulento. Es cierto que, claro, nos acostumbramos a la normalidad y la normalidad ya no es noticia. La gripe es algo normal, que provoca una serie de muertes, y el coronavirus era hasta ahora desconocido. Pero eso no justifica efectivamente este apocalipsis zombie de la prensa, que genera una tensión que no tiene ningún sentido, que básicamente alarmiza mucho más de lo justificable, porque estamos hablando de un virus que ahora mismo tiene un índice de mortalidad de virulencia de 0,7%. Y las personas que están muriendo, hay que recordarlo, supongo que ya lo estáis diciendo, son personas mayores, con otro tipo de dolencias, generalmente cardiorrespiratorias, y como pasa con las gripes, no mueres de la gripe exactamente, sino que se te acentúan los efectos de otras dolencias que tengas, y eso te provoca la muerte. En fin, hay que tener evidentemente alerta, pero no alarma. Y yo tengo una amiga, mi enfermera, que fue la primera a la que llamé para preguntarle qué pensaba de todo esto, y me dijo, pues a mí me ha recordado tanto a la gripe aviar que no me extrañaría que en algunas semanas nos aparecieran vacunas en todos nuestros países, vendidas por supuesto por las farmacéuticas, y después se acumulen echando polvo en los almacenes de nuestros hospitales. Sí. Así que, en fin, no queremos ser mal pensados, pero como dicen en alguna película, sigue el rastro del dinero. Tiene que ver también, es verdad, con la sobreactuación que siempre tiene el gobierno chino, que le gusta hacer siempre como enormes demostraciones de poder, pero es cierto que en Europa de repente la llegada a Italia, que solo en realidad ha provocado muertes muy normales, mucho menos que la gripe, pues ha generado también un pánico en Europa, por eso. Pero no me extrañaría, y dejemos grabadas estas palabras, que a lo mejor dentro de algunas semanas o unos pocos días empiecen a aparecer vacunas que son compradas masivamente por nuestros gobiernos. Decíamos al principio y hablábamos con un experto, el problema del coronavirus, el gran problema es de gestión sanitaria, de si el sistema sanitario puede acomodar nuevos enfermos de patologías como la neumonía, a las que puede desencadenar este virus. Pero es más del sistema sanitario, porque si usted tiene miedo, dice el New York Times, lávese las manos. Pero en todo caso, hablabas de, siga usted el rastro del dinero. La empresa Novacit, que lanzó hace unas semanas el test específico para detectar el coronavirus,
Sube cada día un 32% en bolsa. Lleva ya un 1000% de subida desde que anunció el 30 de enero que tenía un test para detectar el coronavirus. Por cierto, un kit que está siendo enviado a un montón de países. Solamente el test de detección. La empresa Novacit ya ha subido, ¿no? Y hay otras muchas, tantas que se han disparado. Y las mascarillas, Fernando. Se está produciendo una venta masiva de mascarillas que desde la Organización Mundial de la Salud nos dicen que realmente no son efectivas para evitar el contagio si uno se acerca a estos virus. Es que, claro, pero bueno, si usted es más feliz con una mascarilla, yo creo que es muy significativo. Si usted no, que digo que si algún oyente es más feliz con una mascarilla, pues oye, el miedo es libre. Pero también te voy a enviar un vídeo que me ha llegado por WhatsApp de un británico muy gracioso que se coloca un tanga de mascarilla, que encaja perfectamente. Es decir, que si coges la parte más larga y te la colocas en la boca, ¿sabes? Quedas un poco raro porque la cuerda tanga te queda así como un poco por la cabeza por detrás, pero como mascarilla no tiene precio. Tanga siempre... Bueno, ya te digo que mi disfraz de condón es evidentemente el más seguro de todos. No me cabe duda. Profilaxis total. Claro, no te puedo enviar esta chorra por WhatsApp porque tú sigues sin WhatsApp, ¿no? Efectivamente, me la puedes mandar por Telegram, por ejemplo. Te lo voy a enviar por Telegram, sí. Ahora que has conseguido librarte de la invasión del WhatsApp, te voy a invadir el Telegram. Oye, ¿y hoy con qué vais vosotros en tu cumpleaños? Pues fíjate, vamos con el vertedero de Zaldívar, que también tirando del hilo nos ha llevado al problema de los vertederos y las basuras en España. Porque lo que ha sucedido en este vertedero, que también vimos en casos como, por ejemplo, el cementerio de neumáticos de Seseña, y otros casos que ha habido de mala gestión, negligencia y un problema con las basuras que tenemos en este país. Primero, que no cumplimos con los objetivos ecológicos que nos ha impuesto Europa, y segundo, que hay muchos vertederos en este país que están en un pésimo estado, lo cual genera de manera periódica accidentes y problemas de salud como el que se está viviendo todavía en Zaldívar, en el País Vasco. Pues lo escucharemos atentamente. Javier Gallego, gracias de corazón y feliz cumpleaños. Disfruta mucho el día. Gracias, amigos. Hoy hablaremos de la crisis de los 40, tenemos que hablar un día. Pues llámame, que ya sé, yo puedo hablar con conocimiento de causa. Cuídate, Javi, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y empezamos la agenda de la cafetera con un nuevo rescate, en este caso de la mano de la ONG alemana Sea-Watch. Actualmente lleva a bordo a unas 194 personas, se encuentran a bordo de este barco, y esto ha sido además después del rescate de este lunes a 73 personas de 2 pateras. Ahora, como digo, tienen a 194 personas a bordo a la espera de Puerto Seguro, pero también en este caso el tema del coronavirus está influyendo.
porque hablaban además del desembarco en Italia de las personas rescatadas por el Ocean Viking y que ahora están en cuarentena por el tema del coronavirus, con lo cual ahora hay un problema añadido al desembarco de las personas rescatadas, como en este caso de las 194 rescatadas por la ONG alemana Sea-Watch. Así que veremos qué ocurre con estas personas y dónde pueden desembarcarlas, y si finalmente pues las desembarcan en Italia, si también estarán en cuarentena. Sobre migración también nos hablabais de la Mercedes de la Fuente, que además es oyente de este programa, estuvo además también en los campos de hacinamiento en Grecia. Bueno, pues nos enviaba esta información de que ha habido disturbios en las islas griegas de Lesbos y de Quíos por los nuevos campos de detención de migrantes. Ya hablamos aquí en varias ocasiones de esa nueva política migratoria que está llevando a cabo el nuevo gobierno conservador, una política migratoria mucho más estricta, y ya lo anunciaron hace meses, que iban a cerrar los campos de refugiados en las islas y crear nuevos centros más restrictivos. El objetivo, acelerar las devoluciones a terceros países, y esto formaría parte, como digo, de esa nueva hoja de ruta del nuevo gobierno griego. Además, explicaban en varias informaciones, como en elpaís.com, hablaban ya hace tiempo de que en noviembre el Parlamento griego aprobaba una nueva legislación de asilo mucho más estricta para que quienes no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Turquía. Medidas como esta han sido muy criticadas por varias organizaciones y también en concreto por ACNUR, porque denuncian que las nuevas leyes restringen los derechos de los solicitantes de asilo y critican el hecho de que amplíe de 3 a 18 meses el tiempo de detención de las personas las personas migrantes. Además, si nos vamos hasta Melilla, nos hacíais llegar esa información publicada en público.es de una devolución de menores migrantes. Devuelven a Marruecos a 2 menores tutelados en Melilla y condenan a sus madres por abandono de familia. Este es el titular elegido por público.es, y en esta información explican que la Guardia Civil sorprendió a las mujeres en una visita a sus hijos que estaban acogidos en el centro para menores no acompañados de la Purísima. Dicen que en un juicio exprés y con el visto bueno de la Fiscalía, los 4 fueron expulsados y ellas condenadas a 4 meses de prisión. Dicen que es la primera vez que se aplica el acuerdo de devolución de menores firmado con Marruecos. Y también, en otro orden de cosas, Berka nos hablaba de una petición que ha hecho el grupo de Unidas Podemos. Ha pedido a la Unión Europea que investigue la financiación de la Iglesia a 13TV con dinero de la renta. Como sabéis, desde el diario.es llevan publicando varias informaciones sobre esto, sobre la financiación de la Iglesia, y también no solamente de la financiación, sino también cuáles son los destinos de esa financiación, ¿no? Y en concreto, pues poniendo el foco sobre 13TV. Explican en esta información que los eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea que analice si la Conferencia Episcopal Española está cometiendo una ilegalidad al transferir millones de euros a 13TV, dicen, con el superávit de lo que ingresan gracias a la casilla de la Iglesia, la declaración del IRPF. Además, recuerdan que en 2019 los obispos recibieron de las arcas del Estado 268 millones de euros, cuyo destino y control queda muy lejos, dicen, de los estándares recomendados por la Unión Europea. Y esto es lo que piden que ahora se investigue, porque explican que podrían estar vulnerando las leyes europeas que prohíben utilizar fondos o ayudas estatales para empresas privadas. Y para finalizar la agenda, algo que está siendo trending topic, algo que está siendo muy comentado y que seguramente pues ocupe las portadas de mañana, es que el caso de Plácido Domingo, que ha pedido perdón después de que una investigación en Estados Unidos confirme el acoso sexual del tenor. Así lo explicaban desde el diario.es, y explicaban que ha pedido perdón este martes en un comunicado a las mujeres que le acusaron de acoso sexual, y ha asegurado que acepta toda la responsabilidad, decía, por las acciones denunciadas en los últimos meses. Esto mismo es lo que ha dicho después de que la investigación del Sindicato de Ópera de Estados Unidos concluya eso mismo, que abusó de su posición de poder. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiana. Bueno, pues ya sabéis que todos los días, cada día, hacemos un paréntesis en la actualidad para hablar de algún asunto que consideramos que tiene peso trascendente para el desarrollo, para la sociedad, y los martes hablamos de ecología y de medio ambiente, y lo hacemos con Juan López Duralde. Juancho López Duralde, buenos días. Buenos días, Fernando. Oye, Juancho, estaba mirando con una
extraordinaria preocupación. He visto que Greenpeace hacía altavoz de este asunto. España encadena su 5º año a la cabeza de las infracciones ambientales en Europa. Nos deja un poquito mal el ranking, ¿no? Bueno, un poquito mal no. Nos deja fatal porque somos el país, un año más, el país con, bueno, pues que claramente está a la cola en materia de protección ambiental. Y esto pues es consecuencia, en primer lugar, de la dejadez con la que se ha tratado tradicionalmente el medio ambiente en nuestro país, por desgracia. Y bueno, pues esperemos que esta situación cambie, pero lo cierto es que el número de quejas y los temas por los que somos denunciados pues es preocupante, aunque también es verdad, por dar el lado bueno de la moneda, que se ha reducido en 11 en el último año el número de expedientes abiertos. Es decir, que dentro de la gravedad es verdad que se están empezando a tomar medidas que hacen que el número de expedientes se vaya reduciendo. Pero hay que decir que todo esto solo ocurre gracias a que somos miembros de la Unión Europea y que la Unión Europea ha puesto ya desde que entramos pues un poco de racionalidad en la falta de política ambiental en España, ¿no? Es decir, que de esas cosas positivas que hay de estar en Europa, una de ellas son las políticas ambientales que finalmente se impusieron en nuestro país, porque si no, pues todavía seguiríamos tratando al medio ambiente como lo venimos tratando, ¿no? ¿De qué tipo de infracciones estamos hablando? Pues mira, las infracciones son diversas. Si buscamos un tema en donde más estemos fallando es en el tema del agua, lo cual es bastante grave, teniendo en cuenta que es un recurso escaso en nuestro país y que además la escasez va a aumentar o está aumentando debido al cambio climático. Entonces, en el caso del agua nos encontramos en primer lugar con ciudades y pueblos que no depuran sus aguas. Hay una directiva que obliga a que cualquier núcleo urbano de más de 5.000 habitantes tiene que depurar sus aguas, y en España llevamos arrastrando un montón de casos de aguas que no se depuran o que no se depuran adecuadamente, ¿no? Lo cual es grave, teniendo en cuenta que, como digo, el agua es un recurso escaso, puesto que si la contaminamos y no la depuramos, pues lo que estamos haciendo es, pues derrochando o impidiendo una mejor utilización de ese recurso, ¿no? Este es el caso, los casos de depuración de las aguas son los más repetidos, ¿no? Pero hay más temas vinculados al agua, en concreto uno vinculado a la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana, una sobreexplotación que afecta al Parque Nacional de Doñana, lógicamente, puesto que la explotación de pozos ilegales, que incluso el Seprona de la Guardia Civil cifró en más de 500 en Doñana y su entorno, pues está afectando gravemente al parque, ¿no? Y luego hay otro que también tiene que ver con el agua, que es, aunque en este caso es por la inexistencia de planes ante posibles riadas, inundaciones en las Islas Canarias, ¿no? Esta es más una falta de prevención sobre los impactos que pueden tener pues riadas que desgraciadamente son más frecuentes, como las estamos viendo en los últimos meses, sobre todo en la cuenca mediterránea, pero en este caso se refiere a las Canarias, ¿no? Después hay otro grupo de denuncias que tienen que ver con los residuos y que tienen que ver con la mala gestión de los vertederos, ¿no? Un tema que, por cierto, tratamos el último día precisamente aquí en la cafetera, bueno, pues a consecuencia del derrumbamiento del vertedero de Zaldívar en el País Vasco, ¿no? Bueno, pues sobre el tema de vertidos ilegales, pues hay también varias denuncias, y luego hay un tema que ha dado mucho que hablar, quizás del que más se ha hablado, que son las denuncias por incumplimiento de la normativa europea en materia de contaminación ambiental en grandes ciudades. Es el caso de Madrid y Barcelona. En el caso de Madrid tuvo como derivada el que el Ayuntamiento de Manuela Carmena tomara medidas como Madrid Central, que fueron efectivas para reducir la contaminación, pero que desgraciadamente pues el nuevo ayuntamiento está relajando, ¿no? Y bueno, en el caso de Barcelona también ha tenido como consecuencia pues que el ayuntamiento de Ada Colau presente un plan para hacer frente a las emisiones, ¿no? Y por último,
hay alguna queja, alguna denuncia que tiene que ver con la biodiversidad, en concreto por la no adopción de medidas para proteger a un ave, la tórtola europea, que es un ave que se encuentra cada vez es más escasa y sin embargo es una especie cazable, y a pesar de las reiteradas peticiones por parte de las organizaciones ecologistas de que se prohíba la caza de la tórtola, pues las comunidades autónomas siguen permitiendo su caza, y esto hace pues que las poblaciones estén cayendo en picado. Es decir, que como ves tenemos quejas y denuncias de lo más variado, y bueno, pues son un poco un mosaico, porque a ver, que la Unión Europea tampoco es un organismo ecologista radical, es decir, que simplemente estos son incumplimientos de la normativa. O sea, que si nos llaman la atención por estas cosas es que estamos verdaderamente mal en gestión del agua, gestión del aire, reciclaje, un montón de asignaturas pendientes, biodiversidad. Pero, oye, hay un asunto también por el que quería preguntarte, porque estos días se habla mucho de la sentada frente al Congreso contra la pobreza energética, manifestantes que acudían al Congreso con mantas, que han iluminado con velas para visibilizar la situación de millones de personas que todavía están sufriendo el frío y la oscuridad cada invierno, ¿no? Sí, hay una forma de pobreza, o una forma de expresión de la pobreza que antes no se tenía en consideración, pero de la que cada vez hay más conciencia, que es la pobreza energética, ¿no? Y la pobreza energética es el hecho de que, bueno, muchas familias tienen que decidir entre pagar la electricidad o pagar el gasoil para su calefacción, o pues pagar los alimentos o el alquiler de su casa, ¿no? Y tienen que optar por no tener acceso, o por no pagar esas fuentes energéticas, ¿no? Esto es lo que se llama pobreza energética. Y como digo, pues cada vez hay una mayor preocupación y una mayor movilización frente a ella, ¿no? Porque realmente pues es un derecho humano, o debe ser considerado como un derecho humano básico el tener acceso a la energía. Entonces, el pasado viernes se celebró, como consecuencia de la celebración de la Semana contra la Pobreza Energética, pues efectivamente organizaciones ecologistas y de lucha contra el cambio climático se concentraron ante el Congreso de los Diputados para reclamar medidas en contra de la pobreza energética. Es decir, que afortunadamente, bueno, la movilización en la calle continúa, y yo creo que es fundamental para luchar contra este fenómeno y en general contra todas las consecuencias de una política energética oligopólica que se basa más en el beneficio inmediato que en satisfacer las necesidades de la gente. Hemos visto que habían suscrito el manifiesto numerosas organizaciones, Ecologistas en Acción. Hemos visto que había muchos grupos suscribiendo este manifiesto para luchar contra la pobreza energética. Pues Juancho López Duralde, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, un abrazo. Un abrazo fuerte, cuídate. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues sí, tenemos que dar las gracias a aquellas personas que ayer dije que estábamos buscando mecenas, que se habían producido muchas bajas después de las Navidades. Ayer llegaron Ricardo González, a Yasmina también, a Albert Pereira, que escucharon, a Lisardo Bello García, que escucharon esta llamada que hacíamos. Necesitan suscriptores y mecenas para el programa, y se han incorporado, tanto a quienes les damos las gracias de verdad de corazón por su ayuda para hacer posible este programa. Una cosa que hacemos, esto no lo hemos contado nunca, pero es importante igual que lo expliquemos. Los que asistís en directo a la grabación del programa, asistís a un programa
diferente al que después queda en podcast. No cambiamos la sustancia, las cosas que se dicen son las que se dicen, pero sí reordenamos los contenidos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos atendiendo por una cuestión también de los compromisos que tiene la gente. Si entrevistamos a alguien a las 9:15, a lo mejor solamente puede a las 9:15, pero a lo mejor esa sección interesa que esté al final del programa porque hemos estado hablando de un contenido al principio del programa. Entonces hacemos una reorganización. Estoy viendo que ahora se están pidiendo muchas responsabilidades a todas aquellas personas que salieron en defensa de Plácido Domingo, que salieron en aquel momento defendiéndolo en columnas, en tertulias, y que salían defendiéndole, y ahora algunas personas que se vieron enfrentadas precisamente en algunas tertulias a esos argumentos dicen, bueno, y ahora las disculpas llegan porque Plácido Domínguez, la investigación ha concluido que acosó sexualmente a 27 mujeres. Lo ha concluido la investigación, y en el comunicado el tenor ha pedido disculpas. Y ha asumido la responsabilidad. Ahora. Así que, claro. Sí, ha tardado un poquito de tiempo. Has tardado un poquito, además, has permitido, ¿no?, que esas personas te apoyasen. Bueno, en fin. Yo creo que también esto es también la osadía, ¿no?, que tienen ciertas personas de no mantener la calma ante una situación así y directamente pues decir que él no había hecho nada. Pero bueno. O la prudencia, si puede seguir defendiendo su labor artística y su importancia desde el punto de vista de la ópera, es verdad que ha sido un tenor como probablemente haya habido pocos en la historia, pero eso no quita que en su faceta personal puede haber tenido comportamientos como de hecho parece claro que ha sido pues en su vida personal sí los ha tenido, y se puede disociar perfectamente, cosa que mucha gente pues evitó hacer, o aunque fuera simplemente la mínima prudencia, ¿no? Hay una investigación, vamos a esperar a ver qué dice la investigación. Es trending topic en Twitter. Ana Bernal Triviño decía con estas palabras: las tertulias se llenaron de los periodistas que nos callaban, insultaban a las víctimas, ni siquiera esperaban a la investigación, y ahora Plácido Domínguez acepta toda la responsabilidad de las acusaciones, pide perdón por el dolor que causó. Y esto ahora es trending topic en España, está en el pleno corazón del debate público. Ayer Harvey Weinstein, dicen, hoy Plácido Domínguez, seguirán diciendo que exageramos, que son denuncias falsas, que es una caza de brujas. Pues ha aceptado su responsabilidad. Y claro, recuerda gente como Alejandra de la Fuente, dice, cuando saltó la polémica tuvimos que leer artículos como estos de ABC sobre las víctimas. La soprano que acusó a Plácido Domínguez presume en sus redes sociales de haber cantado con él, decían algunos artículos. Bueno, pues ahora ya no hay vuelta atrás. Plácido Domingo acepta toda la responsabilidad de las acusaciones de acoso sexual. Pide perdón por el dolor causado. Muestra su deseo de hacer una industria más segura. Empuja a otros a seguir sus pasos. Dice, bueno, pues intenta darle, supongo, la vuelta, pero entiendo que el mensaje es bastante claro, bastante evidente. De hecho, es curioso porque cuando estalló el escándalo, la primera reacción de Plácido Domingo fue, en cierta manera, de dejar abierta la puerta, que él mismo entendía que su comportamiento había sido inadecuado y lo justificaba con que era otros tiempos. Luego lo que pasa es que cambió y optó por una defensa más cerrada, pero en este caso, por lo menos, toda esa gente que salió en su defensa debería haber sido consciente de que él mismo, en su primera reacción pública, ya dejó entrever que algún comportamiento inadecuado había habido. Bueno, en todo caso, ha admitido su responsabilidad, de manera que no parece que fuera propio de otros tiempos, sino que ahora es plenamente consciente de que entonces no lo era, o por lo menos decía no serlo, y que no estaba tan relacionado con el cambio del tiempo, sino que ahora entiendo que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas, ha reconocido ahora. Pero, bueno, más allá de esto, sea como fuere, el caso es que ha aceptado la responsabilidad de las acusaciones y hoy está en el debate público y, sobre todo, acepta y, por lo tanto, parece que ya no deja de ser simbólico evidente que sea el mismo día que se conoce la condena de Harvey Weinstein. Sí. Pero bueno, el caso es que es evidente que están cambiando las cosas y que además a una extraordinaria velocidad también. Pero bueno, sobre todo es verdad lo que están diciendo. Siempre muy defendido en algunos foros y ahora pues
ha pedido disculpas y todos aquellos que salieron en su defensa pues se quedan mirando para allá con el pie No creo cambiado. que haya portadas para reconocer los errores, ¿no? No, de la empresa. Y la manera en la que habían focalizado a las víctimas, como esos artículos, que tampoco nadie pedirá disculpas por lo hecho. Bueno, pues, ¿alguna cosa más? ¿No? Teníamos algo que contar, pero no me acuerdo. ¿Teníamos algo que contar? Sí, algo que se nos había ido. Bueno, mañana vendrá Ainhoa Goñi al programa. Hablaremos con Ainhoa Goñi precisamente sobre el coronavirus, pero desde la parte más científica. Veremos, a ver, hay un equipo español que está trabajando en la vacuna y os invito de todas maneras a que leáis. Acabo de retuitear un hilo de Principia Marsupia que está haciendo un seguimiento muy interesante desde la perspectiva científica de la investigación sobre este nuevo virus. No es el primer coronavirus que conocemos. Conocíamos otros 6 ya que circulaban en el ser humano, pero este que se ha expandido y entonces tiene unas características médicas muy concretas, muy interesantes, y hablaremos con Ainhoa Goñi, contactaremos con una científica que está trabajando en el equipo español que está buscando desarrollar una vacuna, y hablaremos con una científica, con una mujer que está trabajando en esta búsqueda. Así que lo miraremos desde la perspectiva científica, porque no deja de ser también un trabajo a contrarreloj, la de los científicos, siempre en la búsqueda de remedios contra las enfermedades, y nos parece que es muy interesante, así que podremos charlar detenidamente. Mire, te quería contar, Fer, ahora un hilo que he visto hace poco, hablaba de otra perspectiva del coronavirus. Citaba el caso de un paciente norteamericano que estuvo en China. Cuando regresó a su país, pues había cogido la gripe. Dado que había estado en China, hizo, entre comillas, lo correcto, ¿no? Se fue al hospital y declaró que era un posible caso de coronavirus, que estaba con fiebre y que le hicieran las pruebas. Las pruebas han dado negativo, no tenía coronavirus, tenía la gripe normal. Sin embargo, ahora le exigen una factura de $1.400 por todo el protocolo que tuvieron que activar y, digamos, el paso por urgencias. No debía tener seguro médico. En este caso también es indicativo de hasta qué punto este miedo y esta reacción puede tener un impacto en la vida de muchas personas, incluso en este sentido, ¿no? No, es muy interesante porque, hay muchas cosas de las que hay que hablar. De cómo afecta esto a los sistemas sanitarios. La mayor alerta está relacionada con una cuestión estructural, institucional, de cómo organizamos la sanidad, ¿no? Y había algunos médicos que decían, es un momento muy interesante para reivindicar precisamente la sanidad pública, ¿no? Por lo que supone en defensa de esto y también por el grado de atención que logra en decenas de personas que se ven sometidos a cuidados sanitarios en condiciones de calidad, en lugar de tener que superar enfermedades de esta naturaleza que pueden llegar a ser muy graves y tenerlas que superar en casa. La diferencia está en ser tratados con sueros y con medicamentos adecuados o tenerlo que pasar como te pega una gripe de estas bestial, ¿no? Pero es muy interesante este hilo que os digo, porque luego está la vertiente científica del tiempo que se va a tardar en desarrollar la vacuna. Hay que buscar elementos que desactiven el virus, hay que hacer ensayos clínicos para que no cause esta vacuna problemas en las personas, hay que producirla masivamente y todo eso produce un retraso. Y luego nos habla Principia Marsupia también, nos envía los datos de análisis de las personas que están en situación de riesgo real de enfermar. La mayor parte de los casos se producen entre los 40 y los 70 años, pero el foco mayor de contagios y más afectados de contagio está entre los 50 y los 59 años. Eso es como el baremo. Pero hay algunos datos científicos que son muy interesantes. Que era que los niños, en general, que era una epidemia que no estaba afectando demasiado a los niños. A mí eso me llamó la atención. Sí. Así que, pues de esto hablaremos mañana, pero desde la perspectiva científica, que nos parece muy interesante. Así que nos vamos. Gracias, Mary. Gracias, Pai. Gracias. Y mañana volvemos con más cosas aquí en La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Gracias, muchísimas gracias a quienes hacéis posible, a todos los mecenas que hacéis posible este programa. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.